En este video hablaremos sobre circulación pulmonar, edema pulmonar y líquido pleural. Mi equipo está conformado por Ángel Jiménez Carvajal, Aldo Vázquez Goitia y Ángel Jesús Espinosa León, así como su servidora, Mitsuri Ortiz Valdés. Hablaremos también sobre la dinámica capilar de los pulmones, así también como el volumen sanguíneo y el flujo sanguíneo del pulmón. Hablando sobre la circulación pulmonar, en el pulmón existen dos tipos de circulación, es el de bajo flujo y alta presión y el de alto flujo y baja presión. El primero es de alta presión porque viene directamente la sangre de la aorta por medio de las ramas bronquiales, las arterias bronquiales. Entonces, esta sangre va a irrigar a la tráquea, al árbol bronquial, al tejido de sostén del pulmón, así también como la capa externa de las arterias y venas pulmonares, o sea, la adventicia. Esta sangre va a tener una presión inferior que la de la aorta. La circulación de alto flujo y baja presión va a ser de baja presión porque va a venir directamente de las arterias y de las venas pulmonares. Bueno, esta sangre venosa va a venir de varias partes del organismo y entonces va a llegar a los capilares alveolares, donde va a pasar un intercambio gaseoso. Aquí pues se va a extraer el dióxido de carbono y se va a añadir el oxígeno. Esto por medio, bueno, la sangre va a venir pues del ventrículo derecho, va a pasar por la arteria pulmonar y entonces por ramas más pequeñas de la arteria pulmonar va a llegar a estos capilares alveolares. Hablando de la anatomía fisiológica del sistema circulatorio pulmonar, están los vasos pulmonares. Tenemos la arteria pulmonar, que como aquí se ve en la figura, sale del ventrículo derecho y inmediatamente después del vértice del ventrículo derecho a 5 centímetros hay una bifurcación en rama derecha e izquierda pulmonar que van a hacer que, bueno, va a irrigar hacia los pulmones la sangre. Y las características de esta arteria es que van a tener el grosor de su pared, va a ser 1/3 que la de la aorta. Aparte van a tener un diámetro mucho mayor que las arterias sistémicas. Esto lo que les va a dar una gran distensibilidad, alrededor de un 7 mililitros por milímetro de mercurio. Lo que les va a ayudar a mantener, a sostener ese gasto que va a venir del ventrículo derecho. Y igual las venas pulmonares inmediatamente van a drenar, son cortas también, igual que la arteria pulmonar, y van a drenar inmediatamente la sangre hacia la aurícula izquierda. Tenemos los vasos bronquiales, los cuales van a llegar al pulmón, van a llevar sangre oxigenada a comparación de la arteria pulmonar. Esto van a llevar del 1 al 2% del gasto cardíaco y van a vascularizar los tejidos de soporte de los pulmones. Entre esos está el tejido conjuntivo, así como los tabiques e igual los bronquiolos grandes y pequeños. Entonces, esto va a llegar hacia los capilares y de ahí, de que pase por todo el tejido de soporte pulmonar, van a llegar hacia las venas pulmonares y de ahí hacia la aurícula izquierda, que va a llegar al ventrículo para que sea bombeada a la sangre sistémica. Ahora, en los linfáticos tenemos que van a estar en todo igual, en todo el tejido de soporte del pulmón, alrededor de los bronquiolos terminales, esto en los espacios tisulares del tejido conjuntivo. Van a pasar por el ilio del pulmón y van a llegar al conducto linfático derecho. Van a ayudar estos linfáticos, estos conductos, a prevenir el edema. ¿Y cómo lo hacen? Pues aquí, cuando llegan partículas de sustancias a los alvéolos, lo que va a pasar es que estas sustancias van a pasar hacia los conductos linfáticos y por ahí se van a ir estas sustancias. Entonces, también cuando hay en los tejidos de soporte de los pulmones, cuando hay proteínas plasmáticas,
que hayan escapado de los capilares pulmonares, lo que va a pasar es que igual se van a ir directamente hacia los linfáticos en condiciones normales. Esto va a ayudar a prevenir un edema pulmonar. Las presiones en el sistema pulmonar. Aquí tenemos en esta imagen la curva del pulmón de presión del ventrículo derecho. En esta parte, en la inferior. Ahora hace la comparación con la curva de la arteria pulmonar. Vemos que en la sístole tiene 25 milímetros de mercurio. Esa es algo que es igual en el ventrículo derecho, igual que en la arteria pulmonar, pero en la diástole lo que va a pasar es que hay una diferencia, porque en el ventrículo derecho va a caer súbitamente la presión, en la sístole, en la diástole, va a caer súbitamente la presión, y en la arteria pulmonar, esta presión en la diástole va a caer lentamente, mientras que la sangre vaya a fluir hacia los capilares pulmonares. Lentamente va a caer. Ahora tenemos que lo hace la comparación con la curva de presión aórtica, que es mucho más elevada. Vemos aquí que en la sístole es de 120 milímetros de mercurio y en la diástole es de 75 milímetros de mercurio, mucha diferencia. Aquí en las presiones de la arteria pulmonar vemos que, como ya dijimos, en la sístole es de 25 milímetros de mercurio y en la diástole pues aquí se ve de 8 milímetros de mercurio, a comparación con la del ventrículo derecho, que es de 0 a 1 milímetro de mercurio. Ahora, aquí sacamos la presión de la arteria pulmonar, la presión media, que va a ser de 15 milímetros de mercurio, que va a ser entre la presión sistólica y diastólica de la arteria pulmonar. Aquí vemos la presión capilar, que es de 7 milímetros de mercurio, la cual va a ser de suma importancia que sea una presión algo baja, porque va a tener una importancia en el intercambio de fluidos del capilar pulmonar y del intersticio, pero más adelante se verá a más detalle por medio de mis compañeros. Tenemos la presión auricular izquierda y la venosa pulmonar, que van a ser de 2 milímetros de mercurio, el cual puede variar porque puede ser puede estar también a 1 milímetro de mercurio o ser hasta 5 milímetros de mercurio. Es muy difícil calcular la presión de la aurícula izquierda en la actualidad, entonces lo que se utiliza es para calcular la presión de enclavamiento pulmonar van a introducir un catéter por medio de la vena periférica y va a llegar hacia la aurícula derecha, luego al ventrículo derecho, va a pasar por la arteria pulmonar hacia la arteria pulmonar, que va a llegar hacia las ramas más pequeñas arteriales del pulmonar. Lo que va a pasar es que va a enclavarse en sus paredes y por lo tanto va esto a impedir que pase todo el flujo sanguíneo y va a calcular la presión. Entonces, como lo que le continúa a esas ramas arteriales son los capilares pulmonares, y como pasó por la aurícula izquierda, pues por lo tanto va a facilitar pues calcular la presión tanto del capilar pulmonar como el de la aurícula izquierda. Esto va a ser de 5 milímetros de mercurio y por lo mismo, porque como se detiene el flujo sanguíneo en esa parte, por eso va a ser 2 a 3 milímetros de mercurio mayor que la de la aurícula izquierda y venosa y de las venas pulmonares. Entonces, por eso nos va a servir para saber si hay una alteración en la presión del capilar pulmonar y de la presión de la aurícula izquierda. Nos va a servir cuando una persona tenga una insuficiencia cardíaca congestiva. Entonces, a continuación, les hablaremos sobre el volumen sanguíneo de los pulmones. Esto lo va a decir mi compañero Ángel.
Bueno, vamos a hablar acerca de lo que es el volumen sanguíneo de los pulmones y un poco acerca del flujo sanguíneo. Bien, en cuanto a volumen sanguíneo de los pulmones, vamos a tener como definición que es en sí el volumen de sangre que se encuentra en los pulmones. Del volumen de sangre total, aproximadamente 9% corresponde al volumen sanguíneo de los pulmones, es decir, aproximadamente 450 mililitros. Ahora bien, este sería nuestro valor normal de volumen sanguíneo de los pulmones, del volumen que circula en los pulmones. Estos 450 mililitros se van a ver distribuidos tanto en capilares como en arterias y venas pulmonares. ¿De qué manera? A los capilares va a corresponder 70 mililitros, mientras que el restante va a corresponder a las arterias y venas pulmonares, aproximadamente 380 mililitros. Estos serían nuestros valores normales, nuestro volumen sanguíneo normal de 450 mililitros, que sería lo mismo que nuestro 9% de la sangre total. Ahora bien, estos valores pueden ir cambiando. Pueden cambiar hasta la mitad de lo normal, es decir, 225 mililitros, hasta lo doble de lo normal, es decir, casi un litro, 900 mililitros. Bien, sabiendo esto, ¿cómo es que puede variar? Por ejemplo, puede llegar hasta 225 mililitros en una persona que esté tocando la trompeta. Al existir una expulsión masiva o una expulsión bastante grande o fuerte de lo que es el aire, va a causar que nuestro volumen sanguíneo de los pulmones o que se encuentra en los pulmones pasa a lo que es la circulación sistémica. De esta manera es que se pierde gran parte del volumen sanguíneo de los pulmones, llegando hasta valores de 225 mililitros. También este volumen sanguíneo de los pulmones se puede ver disminuido debido a una compensación de sangre. Este volumen puede compensar la pérdida de sangre, por ejemplo, en los casos de una hemorragia. Pero ¿cómo es que se puede ver aumentado? Pues bien, por ejemplo, existen distintas patologías que pueden causar este aumento del volumen sanguíneo llegando casi hasta el litro, como lo es en una insuficiencia mitral o en una insuficiencia cardíaca izquierda, así como también una estenosis mitral. Bien, de esta manera es que la sangre se estanca en la circulación pulmonar al no poder ser expulsada hacia la circulación sistémica a través de lo que es la aorta, se va a estancar en la circulación pulmonar. Este estancamiento de sangre en la circulación pulmonar va a causar el aumento, va a tener como consecuencia el aumento de presiones vasculares pulmonares, que puede o no dañar los pulmones. Ahora, en cuanto al flujo sanguíneo, que va a ser a través de los pulmones y su distribución, vamos a tener que normalmente el flujo sanguíneo va a corresponderse al gasto cardíaco, es decir, flujo sanguíneo es igual a gasto cardíaco. ¿Esto qué nos dice? Que los factores que alteran al gasto cardíaco van a alterar como consecuencia el flujo sanguíneo pulmonar, pero el flujo sanguíneo también se puede ver alterado por lo que es el oxígeno. El O2 alveolar, es decir, el oxígeno que se encuentra en el alveolo, si disminuye por debajo de 73 milímetros de mercurio, va a causar la vasoconstricción y esta vasoconstricción a su vez nos va a causar una mayor resistencia vascular. Esto nos va a decir que el flujo sanguíneo va a disminuir. ¿Pero por qué? ¿Por qué es que a la disminución de oxígeno va a traer como consecuencia esta vasoconstricción? Pues existen distintas teorías, pero aún no se ha determinado cuál es exactamente. Por ejemplo, se cree que al disminuir el oxígeno estimula la liberación de sustancias vasoconstrictoras o a su vez disminuye la liberación de vasodilatadores, como lo es el caso del óxido nítrico que se encuentra en los pulmones. Otra teoría nos dice que a la hipoxia o como consecuencia de la hipoxia va a haber una inhibición de los canales de potasio, que a su vez va a despolarizar la membrana y va a activar los canales de calcio. Por lo tanto, va a entrar calcio y su incremento va a causar en sí la constricción. Por lo tanto, en sí la entrada de calcio y el incremento va a causar la constricción. Estas son algunas de las teorías que se han puesto como consecuencia de la hipoxia. Ahora bien, ¿cuál es la función de que los vasos locales se contraigan? Pues bueno, como sabemos, los alvéolos mal ventilados, que ya lo explicamos anteriormente, va a causar que los vasos locales se constriñen. Esto tiene como función que la sangre fluya hacia otras zonas de los pulmones mejor aireadas, es decir, que distribuye el flujo sanguíneo a las zonas pulmonares en proporción a sus presiones alveolares. Esta sería la definición de el por qué o la función del por qué cuando disminuye el oxígeno existe esta vasoconstricción. Pues bien, esto sería por el momento todo de mi parte. Lo dejo con el siguiente tema.
Bueno, pues ahora vamos a hablar acerca del efecto de los gradientes de presión hidrostática en los pulmones sobre el flujo sanguíneo pulmonar regional. Mi nombre es Aldo Vázquez Goitia y vamos a ver lo que vamos a estar abordando a continuación. Aquí tenemos como los tópicos que vamos a ir tocando. Primero vamos a hablar acerca de los cambios en la presión hidrostática pulmonar. Posteriormente vamos a hablar de las zonas pulmonares y los patrones de flujo correspondientes. También vamos a hablar de la modificación del flujo sanguíneo pulmonar con el ejercicio, así como del efecto de amortiguación de las variables del gasto cardíaco en la circulación pulmonar. Y por último, para finalizar, vamos a hablar acerca de la circulación pulmonar en la insuficiencia cardíaca izquierda. Bueno, iniciando por los cambios en la presión hidrostática pulmonar. Bueno, más que nada, por presión hidrostática, en referencia con la sangre, vamos a comprender que la presión hidrostática va a incrementar o va a disminuir en relación con la fuerza de la presión atmosférica. Es decir, todo aquel flujo sanguíneo que tenga que ir en contra de la fuerza gravitacional de la Tierra se va a ver disminuido. Por otra parte, todo aquel flujo sanguíneo que se vea favorecido por la fuerza gravitacional se va a ver incrementado. ¿Cómo va esto en referencia al pulmón? Bueno, pues el pulmón va a tener una longitud de 30 centímetros desde su vértice hasta la base. Y bueno, estos 30 centímetros son más que suficientes para suponer un cambio dentro de la presión de unos 23 milímetros de mercurio, puesto que a nivel del corazón vamos a encontrar una presión aproximada de 25 milímetros de mercurio durante la sístole y durante la diástole de 28 milímetros de mercurio. Sin embargo, cuando la sangre se tiene que dirigir hacia el vértice del pulmón, va en contra de la gravedad. Por ende, esa presión de milímetros de mercurio se va a ver disminuida, dándonos un resultado de 10 milímetros de mercurio durante la sístole y en un supuesto serían menos 7 milímetros de mercurio durante la diástole, es decir, una presión negativa. Entonces podemos observar que de donde está el corazón hacia arriba podemos tener una diferencia de presión de unos 15 milímetros de mercurio en forma negativa, es decir, menos 15 milímetros de mercurio. Por otra parte, de donde está el nivel del corazón para abajo, pues el fluido, en este caso la sangre bombeada, va a estar a favor de la gravedad. Por ende, las presiones que salen a nivel del corazón, 25 milímetros de mercurio en sístole y 8 en diástole, se van a ver incrementadas. ¿En cuanto? En aproximadamente 8 milímetros de mercurio, dándonos un total de 33 milímetros durante la sístole y 16 milímetros durante la diástole, que es algo considerablemente más grande, son presiones considerablemente más positivas. Bueno. Pasando a los patrones del flujo sanguíneo. Bueno, antes que nada debemos de entender que para que exista flujo sanguíneo en los capilares alveolares, esto va a ser el resultado de un equilibrio entre las fuerzas. ¿Qué fuerzas? Bueno, la fuerza de presión alveolar y la fuerza de la presión capilar. Cuando la fuerza de la presión alveolar es mayor a la fuerza de presión capilar, esto nos va a determinar que el capilar se cierre. En todas las situaciones en las que la presión alveolar sea mayor o sea igual a la presión capilar, esto va a determinar que no va a pasar sangre. Sin embargo, siempre y cuando la presión alveolar sea menor que la presión capilar, o lo que es lo mismo, que la presión capilar sea mayor que la presión alveolar, en este caso sí va a haber un flujo sanguíneo. Y vamos a tener 3 patrones, o como lo menciona el libro, 3 zonas de flujo sanguíneo, siendo el patrón 1 una ausencia del flujo sanguíneo durante todo el ciclo cardíaco. Es decir, que durante todo el ciclo cardíaco, la presión capilar va a ser menor que la presión alveolar, que generalmente es 0 milímetros de mercurio.
El patrón 2 nos va a decir que el flujo sanguíneo solo se va a presentar durante la contracción sistólica. Es decir, que durante la contracción sistólica dentro del ciclo cardíaco, la presión capilar va a ser mayor que 0 o mayor que la presión alveolar, cualquiera que sea, pero durante la diástole, esta presión capilar va a disminuir por debajo de la presión alveolar. Y por último, el tercer patrón, que es un flujo sanguíneo constante durante todo el ciclo cardíaco, que esto quiere decir, como observamos en la imagen, en la zona 3, que durante todas las fases del ciclo cardíaco, la presión capilar va a ser mayor que 0, que es la presión alveolar. Por otra parte, vamos a hablar acerca de las regiones pulmonares y su relación con los patrones de flujo sanguíneo. Bueno, dentro de las regiones pulmonares, vamos a tener que son 3, una superior, una media y una inferior. La región superior pulmonar va a estar delimitada aproximadamente de donde está el nivel del corazón, 10 centímetros para arriba, hasta donde se encuentra el vértice del pulmón, la cúpula pulmonar. Esa va a ser la región número 1. La región número 2 se va a encontrar desde 10 centímetros por arriba del corazón hasta el nivel del corazón, mientras que la tercera región se va a encontrar por debajo del nivel del corazón. Entonces, vamos a tener que los patrones de flujo van a ser, en el caso de la región número 1, va a ser un patrón de flujo sanguíneo número 2, es decir, va a ser un patrón de flujo sanguíneo intermitente para la región número 1, mientras que para la región 2 y 3, el patrón de flujo sanguíneo va a ser de tipo 3, es decir, constante. ¿A qué se debe esto? Bueno, como podemos observar, dentro de la cúpula pulmonar vamos a tener presiones sistólicas de 10 milímetros de mercurio y diastólicas de menos 7 milímetros de mercurio. Y como habíamos mencionado, para que exista flujo sanguíneo dentro de los capilares, la presión debe de ser mayor que la presión alveolar, que como ya sabemos, en condiciones normales es de 0 milímetros de mercurio. Entonces, en el caso de el vértice pulmonar, pues durante la sístole la presión obviamente es mayor que 10 milímetros de mercurio. Aquí tenemos que es de 7 milímetros de mercurio. Digo, 10 milímetros de mercurio. Sin embargo, durante la diástole, esta presión se ve disminuida a menos 7, que es un valor negativo con relación a la presión alveolar. Por ende, solo durante la sístole vamos a tener flujo y durante la diástole estos capilares van a colapsar debido a la presión negativa que tiene. Por otra parte, durante lo que abarca la región 2 y 3, que sería la media y la inferior, podemos observar que ambos valores, tanto sistólicos como diastólicos, en ambas regiones son positivos siempre. Esto es el determinante del por qué durante todas las fases del ciclo cardíaco vamos a tener flujo sanguíneo por estos capilares. Y bueno, por último, vamos a hablar acerca de el patrón número 1. Este patrón generalmente es patológico. ¿Por qué? El patrón número 1 se refiere a cuando la presión dentro de los capilares es menor que la presión alveolar durante todas las fases del ciclo cardíaco. Esto se puede dar por dos motivos. Uno, ya sea que la presión arterial sea muy baja y no pueda vencer la presión alveolar, o número 2, que la presión pulmonar sea muy alta, tanto que la presión capilar no pueda vencer la presión alveolar. Dentro del primer motivo, es decir, que la presión pulmonar sea demasiado elevada, se puede dar, por ejemplo, cuando la presión pulmonar, la presión alveolar, es mayor o igual a 10 milímetros de mercurio. Esto se puede dar en algunas situaciones como cuando una persona respira en contra de una presión positiva aérea. Para dar un ejemplo, cuando nosotros nos asomamos por la ventana del carro o camioneta, cuando estamos en carretera, nosotros estamos respirando en contra de una presión positiva de aire, es decir, el aire se dirige hacia nosotros. Esto lo que va a hacer es incrementar la presión dentro de los alvéolos de 0 milímetros de mercurio a 10 milímetros de mercurio, y por ende,
Algunas zonas como la región número 1, que tiene presiones de 10 y menos 7, pues si la presión dentro del alveolo es de 10 milímetros de mercurio y la presión máxima durante la sístole es de 10 milímetros de mercurio, vamos a ver que no va a haber flujo pulmonar, flujo sanguíneo alveolar. ¿Por qué? Porque el flujo sanguíneo alveolar solo se va a dar cuando la presión dentro del capilar es mayor a la que se encuentra dentro del alveolo. Entonces, esto nos va a dar como resultado la incapacidad de hacer el intercambio gaseoso porque no va a haber capilares abiertos en esta región. Y bueno, el segundo motivo es porque la presión arterial sea muy baja, tanto que no pueda vencer la resistencia de los alveolos. Esto se puede dar generalmente por una pérdida grave de sangre que disminuye la volemia y por ende disminuye la fuerza de eyección de la sangre desde el ventrículo derecho. Y bueno, vamos a hablar acerca también de las modificaciones del flujo sanguíneo pulmonar con respecto al ejercicio. Y bueno, esto es muy sencillo, como podemos observar en este gráfico, vamos a tener en una línea roja, aquí dentro de la gráfica, pues los valores del flujo sanguíneo en una persona en reposo, erguida, en posición bípeda. Podemos observar que aquí tenemos superior, medio e inferior sobre el eje horizontal, que son los niveles pulmonares o regiones pulmonares, como les había comentado. Bueno, podemos observar que en el nivel superior, es decir, el vértice del pulmón, el flujo sanguíneo es reducido. En la región media, el flujo sanguíneo es elevado, alcanzando su vértice en la región inferior pulmonar, o sea, la base pulmonar. Sin embargo, cuando estamos en el ejercicio, podemos observar que durante el ejercicio intenso, incluso la cúpula pulmonar, el vértice pulmonar, tiene un nivel casi igual al de el flujo sanguíneo de la base del pulmón cuando estamos en reposo. Eso quiere decir que todo este flujo sanguíneo va a incrementar en todas las regiones del pulmón cuando estamos bajo un ejercicio intenso. Entonces, si generalmente encontrábamos un patrón de flujo sanguíneo tipo 2 en el vértice, cuando estamos en reposo, bueno, pues cuando estemos haciendo ejercicio, todo el pulmón va a adquirir un patrón de flujo tipo 3, es decir, flujo sanguíneo durante todas las fases del ciclo cardíaco, y esto se debe puesto a que va a haber un incremento de las presiones arteriales durante este ejercicio intenso. Bueno, ahora vamos a hablar acerca de cómo amortiguan la circulación pulmonar las variables del gasto cardíaco. Bueno, vamos a ver que cuando existen variables de gasto cardíaco, se puede incrementar, o bueno, variables de la presión arterial pueden incrementar el gasto cardíaco hasta aproximadamente unas 7 veces, de 4 a 7 veces, siendo lo normal del gasto cardíaco unos 4, tirándole a 5 litros por minuto. Bueno, pues cambios en la presión arterial pueden incrementar este gasto cardíaco hasta 7 veces. Sin embargo, sabemos que un incremento dentro de la presión arterial no es favorable para el pulmón, puesto que esto puede condicionar un edema pulmonar. Entonces, va a haber 3 mecanismos para contrarrestar estas variables o amortiguar estas variables dentro del gasto cardíaco, que van a ser las siguientes. La primera va a incrementar el número de capilares abiertos hasta 3 veces. Entonces, al incrementar el número de capilares abiertos, va a haber mayor capacidad para el fluido en cuestión, que es la sangre, de dirigirse a diferentes puntos y por ende liberar presión sobre los vasos principales. Entonces, este es uno, incremento de capilares abiertos hasta 3 veces. Número 2, la distensión de los capilares y por ende el aumento del flujo capilar. Pues si incrementamos el diámetro de los capilares, va a haber mayor capacidad de flujo y mayor rapidez dentro de este flujo. Y esto también va a ayudar a reducir esta presión o estos cambios de la presión. Y por último, en caso de que los dos anteriores fallen,
pues va a haber un aumento de la presión arterial pulmonar, pero recordemos que dentro de las características que tienen estos vasos es que son muy delgados y muy distensibles, de forma que la presión arterial pulmonar solo se va a incrementar muy ligeramente. Sin embargo, en condiciones normales, el mecanismo número 1 y el mecanismo número 2 van a ser más que suficientes para poder amortiguar casi en su totalidad estas variaciones dentro del gasto cardíaco y por ende dentro de la presión. Y bueno, ya para finalizar vamos a hablar acerca de la circulación pulmonar y cómo se comporta en la insuficiencia cardíaca izquierda. Bueno, vamos a ver que en condiciones normales la aurícula izquierda solo va a tener variaciones de presión que van a llevarla de 1 a 5 milímetros de mercurio, máximo 6 milímetros de mercurio. Sin embargo, en una persona que va a tener una insuficiencia cardíaca izquierda, ya sea mitral o ya sea valvular, pues vamos a tener que va a haber un acúmulo de sangre dentro de esta aurícula izquierda, y un acúmulo de sangre nos va a llevar a un incremento dentro de la presión de esta aurícula izquierda, la cual puede ir desde los 6 a 7 milímetros de mercurio, incluso 8, hasta 50 milímetros de mercurio. Esto es una barbaridad dentro de los cambios de la presión. Y bueno, ¿qué pasa si se acumula esta sangre dentro de la aurícula izquierda e incrementan las presiones, se disparan? Bueno, pues vamos a tener que los mecanismos anteriormente mencionados que amortiguaban los cambios dentro de la presión solo van a ser efectivos en su mayoría hasta una presión no mayor a 6 milímetros de mercurio. Sin embargo, cuando la presión auricular incrementa por arriba de 7 u 8 milímetros de mercurio, por cada aumento dentro de la aurícula izquierda va a haber un aumento casi equivalente de la presión pulmonar. Eso quiere decir que conforme vaya aumentando la presión auricular, 8, 9, 10, 15 milímetros de mercurio, la presión pulmonar va a incrementar casi de una forma equivalente. Y bueno, ¿cuál es el resultado de que incremente tanto la presión auricular y por ende la presión pulmonar? Bueno, pues va a haber un mayor trabajo del ventrículo derecho para poder expulsar toda esa sangre. Va a necesitar una mayor fuerza de contracción para poder expulsar toda esa sangre hacia el pulmón, y por ende a la larga esto podría ocasionar una hipertrofia dentro del ventrículo derecho. Y por otra parte, también vamos a tener un edema pulmonar. Este se presenta generalmente cuando la presión es igual o es mayor a 30 milímetros de mercurio, puesto que para este nivel de presiones dentro de la aurícula izquierda, obviamente la presión dentro del pulmón ya es muy alta, tanto que permite que los líquidos salgan de los vasos y se adentren dentro del parénquima pulmonar, ocasionando este edema pulmonar. Bueno, por mi parte ha sido todo. La bibliografía que ocupé fue Guyton and Hall, 13ª edición. Gracias por escuchar. Bueno, yo soy Ángel Jesús Espinosa León y en esta ocasión, continuando con la exposición de mis compañeros, hablaré de la dinámica capilar pulmonar. Empecemos. Tenemos que los capilares en los pulmones se van a encontrar en una gran cantidad, enorme cantidad, y se van a encontrar muy juntos, por así decirlo. ¿Y qué nos va a dar esto? Bueno, la literatura nos menciona que vamos a encontrar un espacio virtual lleno de líquido. Lo menciona como una lámina de flujo. Es como si todos los capilares formaran una red alrededor tan densa que formara una lámina constante. Y no solo capilares individuales. Ahora, la presión capilar pulmonar. Vamos a tener que no se ha medido a ciencia cierta o exactamente esta presión. Sin embargo, el método isogravimétrico ha determinado que la presión capilar en el pulmón es cerca de 7 milímetros de mercurio. Y es probable que sea correcta. ¿Por qué? Porque vamos a tener que la presión capilar debe estar entre los 2 milímetros de mercurio que vamos a encontrar en la aurícula izquierda y los 15 milímetros de mercurio de la presión arterial pulmonar media. Entonces, un rango correcto
debería estar entre los 2 milímetros y los 15 milímetros, que es justo donde se encuentran estos 7 milímetros de mercurio. Y es así que tomaron este número como referencia o valor. No está medido exactamente, pero es una teoría y la teoría más acertada. Ahora la pregunta es la duración del tiempo que la sangre permanece en los capilares pulmonares. ¿Cuánto tiempo pasa para que esta sangre fluya? Bueno, cuando el gasto cardíaco es normal, la sangre pasa aproximadamente 0.8 segundos. Esto cambia si el gasto cardíaco aumenta. En este caso, se va a cortar hasta 0.3 segundos. Este acortamiento se da por capilares extras o capilares que habitualmente se encuentran colapsados y que al aumentar el gasto cardíaco se distienden, se abren y van a ayudar a la filtración. Estos capilares van a actuar solo cuando el gasto cardíaco aumenta. Y cuando el gasto cardíaco regresa a la normalidad, vuelven a colapsarse estos capilares. Ahora, el intercambio capilar del líquido en los pulmones y la dinámica en el líquido intersticial pulmonar. Vamos a tener que la dinámica de intercambio es cualitativamente, o sea, en el amplio sentido, sin hablar de cantidades, vamos a tener que es igual a que el resto de los tejidos. Es precisamente el mismo efecto, la misma forma, exactamente igual. Sin embargo, hay cambios cuantitativamente hablando. Son cambios muy significativos en cuanto al número. Y es aquí a donde vamos a hablar un poco. Entonces, la presión capilar pulmonar, cuantitativamente hablando, se va a diferenciar del resto de los tejidos por estos 4 aspectos. La presión capilar pulmonar es baja, cerca de 7 milímetros de mercurio, como lo acabo de comentar, en comparación a los 17 milímetros de mercurio que vamos a encontrar en el resto de los tejidos. Otra diferencia es que la presión en el líquido intersticial es ligeramente más negativa. El libro nos menciona, el Guyton, que es el que estoy usando de referencia, que se va a encontrar entre los menos 5 milímetros de mercurio y menos 8 milímetros de mercurio, según diversos valores que se han obtenido. Ahora bien, la presión coloidosmótica del líquido intersticial es poco más del doble que el resto de los tejidos, cerca de 14 milímetros de mercurio. Y por último, las paredes alveolares las paredes alveolares son muy delgadas, entonces se pueden romper por facilidad, con mucha facilidad. El epitelio se puede distender y puede romperse si la presión alveolar, si la presión del aire alveolar es mayor a 0 milímetros de mercurio. Si tenemos una presión positiva, se va a colapsar y van a romperse estas paredes alveolares, y eso es bastante peligroso. Continuando, la interrelación entre la presión del líquido intersticial y otras presiones del pulmón. Vamos a tener que, esta imagen me gusta muchísimo porque lo explica de una manera algo fácil. Vamos a tener que para que exista un flujo, debe haber una mayor presión en un lado que en otro. Eso es pues, básico, ¿no? Vamos a tener que las fuerzas normales de salida de los capilares son ligeramente mayores que las fuerzas de entrada. Esto nos va a dar una presión media de filtración que se puede calcular cerca de más 1 milímetros de mercurio. Esta presión genera un ligero flujo continuo del líquido desde los capilares pulmonares hasta el intersticio, excepto por una pequeña cantidad que se va a evaporar, aquí lo menciona. Pero el resto va de nuevo a la circulación por la bomba linfática, o sea que vamos a tener un pequeño flujo nada más, cerca de 1 milímetro de mercurio. Este flujo es necesario para que exista ese intercambio capilar. Ahora, la presión intersticial pulmonar negativa y el mecanismo de mantener secos los alveolos. Debido a la ligera presión negativa que se encuentra en los espacios intersticiales, cualquier líquido adicional va a ser aspirado, por así decirlo, hacia los linfáticos y esto va a mantener secos a los alveolos.
entre comillas, ¿por qué? Porque siempre va a haber una pequeña cantidad de humedad para mantener hidratados a los alvéolos, para que tengan cierta humectación, va a tener cierto grado de líquido. Ahora, por último, el edema pulmonar. El mecanismo de edema en el pulmón es el mismo que en los tejidos periféricos. Y vamos a encontrar tres factores principales que nos van a dar edema pulmonar. Un aumento de la filtración del líquido fuera de los capilares pulmonares, que se impida la función linfática o que se provoque un aumento de la presión del líquido intersticial. Esto nos va a dar como resultado un edema pulmonar. Ahora bien, vamos a tener un factor de seguridad en el edema pulmonar agudo. Se hicieron experimentos en perros para determinar hasta qué grado se podía resistir el aumento de la presión capilar pulmonar antes de que existiera un edema. En este caso, el factor de seguridad en los seres humanos se dice que para que haya edema debe pasar del 7 milímetros de mercurio a 28 milímetros de mercurio. Entonces, nuestro factor de seguridad va a ser 21 milímetros de mercurio. En resumen, este será nuestro factor. Para que se produzca un edema en el pulmón, la presión capilar debe aumentar 21 milímetros de mercurio. Ahora, caso contrario, en el edema pulmonar, en aumento de presión capilar pulmonar, en trastornos crónicos. En trastornos crónicos, llamándose a estos con más de 2 semanas de evolución, los vasos linfáticos tienden a expandirse. Esto va a aumentar su capacidad de absorción hasta 10 veces, nos mencionan la literatura, y se han medido presiones de hasta 40 a 45 milímetros de mercurio sin que exista un edema pulmonar mortal. Esto se va a ver, va a estar comúnmente visto en una estenosis mitral crónica. Vamos a tener que puede llegar a presiones de 45 milímetros de mercurio y sin que exista un edema en el pulmón. Ahora, ¿en qué consiste la rapidez de la muerte en personas con edema pulmonar agudo? En 25 a 30 milímetros de mercurio por arriba del factor de seguridad. Recordemos que nuestro factor de seguridad era de 21 milímetros de mercurio. A partir de 28 milímetros de mercurio ya íbamos a tener un edema. Vamos a tener que puede producirse la muerte en 20 a 30 minutos. Ahora, por ejemplo, en insuficiencia cardíaca izquierda aguda, la presión llega a alcanzar 50 milímetros de mercurio y esto provoca la muerte del paciente en menos de 30 minutos. Y pues creo que eso ha sido todo. Muchísimas gracias. He explicado de la forma más sintetizada y sencilla que pude. La bibliografía que utilicé es el Guyton y Hall, Tratado de Fisiología Médica, 13ª edición, la versión impresa, y es la misma que hemos venido manejando mis compañeros y yo. Y a continuación sigue mi compañero José Ángel Jiménez para explicar el último subtema de este bonito tema de circulación pulmonar, edema pulmonar y líquido pleural. Muchísimas gracias. Ahora bien, ya para acabar el tema, vamos a hablar acerca del líquido en la cavidad pleural. Si recordamos, en la cavidad pleural vamos a encontrar el líquido pleural, que ya habíamos hablado antes de las presiones pulmonares. Vamos a encontrar la presión pleural, alveolar y la transpulmonar. Ahora, en la presión pleural, si recordamos, constantemente tiene valores negativos. Se han hecho estudios y se ha concretado que aproximadamente es de menos 7 milímetros de mercurio. Esto debido a la constante aspiración del exceso de líquidos que se encuentra en la cavidad pleural. Esta aspiración se va a dar en dirección por arriba de lo que es el diafragma, en dirección hacia el mediastino y hacia los laterales. Los pulmones tienen una tendencia al colapso de aproximadamente menos 4 milímetros de mercurio. Por lo tanto, para evitar este colapso de los pulmones en su totalidad se necesita una presión pleural de mínimo menos 4 milímetros de mercurio. El derrame pleural tiene por definición la acumulación de grandes cantidades de líquido libre en lo que es el espacio pleural. Se le puede conocer como derrame pleural o también como edema de la cavidad pleural. Vamos a encontrar distintas causas, vamos a mencionar algunas de ellas. Puede ser, por ejemplo, lo que es el bloqueo del sistema linfático, lo cual nos va a traer como consecuencia la deficiencia o la nula aspiración de este exceso de líquidos ya antes mencionado en el espacio pleural. Por lo tanto, se va a exceder el líquido ya encontrado aquí, causando así lo que es el derrame pleural o el edema.
Otro de ellos, que ya habíamos mencionado antes, va a ser la insuficiencia cardíaca. Por ejemplo, en una insuficiencia cardíaca izquierda, van a aumentar estas presiones, sobre todo las presiones de los capilares pulmonares, y por lo tanto va a causar una trasudación de líquidos. Otra de ellas es el aumento de la presión coloidosmótica, esto a nivel del plasma en la sangre, lo cual también nos va a traer como consecuencia la trasudación de líquidos. También puede ser, por ejemplo, cualquier otra causa de inflamación en lo que es la cavidad pleural o también una infección, lo cual nos va a traer como consecuencia el paso de proteínas y así como a su vez también el paso de líquidos. Esto sería todo por nuestra parte. De bibliografía utilizamos el Tratado de Fisiología Médica de Guyton y Hall en su 13ª edición. Espero hayan entendido perfectamente todo el tema y gracias por su atención.